el primer paso va a ser deshacernos de los signos negativos que va a tener el ángulo, ¿no? Cuando es seno, esto va a venir aquí con signo negativo, ¿no? Ya está. Cuando es tangente también, ¿no? Esto se vuelve positivo, ¿no? Y vamos a aumentarle un signo negativo a la tangente. Pero como ven, aquí pareciera que me he creado dos términos, ¿no? Miren, aquí tengo uno y aquí tengo dos. Y eso está mal, ¿no? Entonces, para no cometer ese error, vamos a ponerle siempre paréntesis. Porque no tengo dos términos, tengo uno solo y está en producto, ¿no? Simplemente que al deshacernos de este signo negativo, va a venir un signo negativo delante de la función, ¿ya? Ahora esto está en producto, ¿no? La manera correcta de anotar es esta, ¿no? En producto. Si no pongo paréntesis, ya estoy deformando mi expresión matemática, ¿no? Como han visto, estaba con dos términos y eso está mal, ¿no? Entonces la manera correcta es ponerle siempre un paréntesis. Ahora aquí abajo también, cuando es coseno directamente se vuelve positivo, ¿no? Eso está en las fórmulas. Y si es tangente, entonces va a haber un signo negativo delante de la tangente, ¿no? En esta parte. Como ven, si lo dejo así, parece dos términos. Entonces tengo que tener cuidado en esa parte y ponerle un paréntesis, ¿no? Así. Ahora ya no tengo dos términos, sino un producto. Ya. Otra cosa que vamos a hacer va a ser multiplicar estos signos. Menos por menos me va a dar más, ¿no? Todo está en producto, ¿no? Entonces menos por menos más. Y me va a quedar simplemente eso. Y también, esto también ya no va a ser necesario anotar. Me queda eso, ¿no? En aquí arriba. Estos dos signos estoy multiplicando y me queda positivo, el signo total. Aquí lo mismo, aquí tengo más y aquí tengo menos. Entonces, más por menos va a ser menos. Ya está. Y esto se va a volver igual, positivo. Ya está. Eso me va a quedar, ¿no? Simplemente estoy multiplicando los signos y lo estoy poniendo delante el signo que me ha dado como resultado. Y me topo con esto. Aquí va a ser el verdadero problema en esta parte, ¿ya? Porque no va a ser simplemente como los resultados, ¿ya? Si ven el ejercicio, tengo 4, 5, ¿no? 5 opciones, A, B, C, D, E. Y en esas opciones no me da, digamos, como opción ponerlo en decimales. Si ahorita lo meto todo esto a la calculadora voy a obtener un resultado, pero no me va a dar un resultado exacto, sino en decimales, ¿ya? Entonces no me está pidiendo que yo lo ponga en decimales, sino que tengo que poner, por ejemplo, aquí tengo tangente de 5, cotangente de 5, tangente de 5, cotangente de 5 negativo, ¿no? Y ninguno también. Entonces, tengo que simplificar esto de alguna forma, ¿no? Y para que tenga tangente o cotangente. Ahora, si yo lo pongo el seno de 100 o de 1085, no me va a dar un valor exacto, me va a dar en decimales. Entonces hay que ver cómo vamos a resolver esto, ¿ya? Eso lo vamos a ver ya en la siguiente pantalla. Entonces vamos a recordar esta parte de trigonometría. Esto puede estar en radianes o también en grados. En este caso vamos a trabajar en grados, ¿ya? Creo que en la parte de física también hemos hecho esto, ¿ya? No sé si lo he subido, ya, pero de todas formas vamos a repasar. Esto siempre vamos a empezar con 0, con 90, 180, 270 y 360, ¿no?
Ya, no lo vamos a anotar, pero vamos a asumir que aquí está 360. Vamos a empezar con el seno, ¿ya? El seno, vamos a decir, y vamos a anotarlo los valores. Primero vamos a utilizar el seno de 0, ¿ya? Si yo lo pongo seno de 0 en mi calculadora, eso me sigue dando 0. Entonces lo vamos a anotar aquí su valor, que va a ser 0. ¿Ya? Si yo pongo seno de 90, eso me va a dar 1. 1. ¿Ya? Si yo pongo seno de 180, eso me va a dar 0. 0. Y si pongo seno de 270, me da menos 1. Ahora, si yo pongo seno de 360, me da nuevamente 0, ¿ya? Pero en este caso, no solamente puedo calcular el seno o la función, ¿no es cierto?, de los ángulos hasta 360, que es una vuelta, sino puedo calcular el ángulo de números más grandes. Y eso lo voy a hacer no solamente dando una vuelta, ¿no?, o una revolución, sino puedo dar más revoluciones. Es decir, si doy una vuelta es 360, ¿no? Pero si doy dos vueltas, voy a tener 270, ¿no? 270. Lo que les quiero decir aquí es que no importa cuántas vueltas dé, ¿no? Pero siempre que esté en algún lugar, por ejemplo aquí, si doy más de una vuelta, es decir, 360 hasta aquí y más 90, voy a tener 450 grados, ¿no? Es decir, parto de aquí, me doy una vuelta y supero la vuelta y llego hasta aquí, eso va a ser 450 grados. Pero el valor del seno de 450 ya no es necesario que lo calcule porque me va a dar 1. Igual, si sigo avanzando 90 más, ese valor me va a dar 0, ¿ya? Entonces, no importa cuántas vueltas dé y cuán grande sea el ángulo, siempre se van a repetir estos valores, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa parte espero que se haya entendido. Y lo que me va a interesar es que lo que vamos a hacer es dar 3 vueltas, ¿ya? Voy a dar una vuelta, va a ser 360. Dos vueltas va a ser 2 vueltas 720. Y si doy 3 vueltas va a ser 1080, ¿ya? Entonces, esa parte lo vamos a anotar, ¿ya? A ver. Ya, entonces si yo doy 3 vueltas, voy a estar formando un ángulo de 1080, ¿no? Y es justamente aquí, ¿no? O sea, doy una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas y llego hasta aquí. Y si yo calculo el seno de 1080, me va a dar 0. Eso es obvio, ¿no? Y no importa cuán grande sea el ángulo, ¿no? Si llego en alguno de estos lugares, su valor no va a cambiar, ¿no? Va a seguir siendo menos 1, 0, 1, 0. ¿Ya? Entonces, al dar 3 vueltas he llegado a este punto y su valor va a ser 0. Se repite, ¿no? Esto es algo que se está repitiendo, los valores que voy a ir calculando. Entonces, seno de 1080 va a ser 0, ¿no? Pero lo que nos importa es, vamos a ver, teníamos el seno, ya en una parte teníamos el seno de 1085, ¿no? Esto teníamos. Y si calculamos el seno de 1085 nos va a dar en decimales. Entonces lo que vamos a hacer es descomponer esto en dos términos, ¿no? 1080 lo vamos a poner más 5.
y es lo mismo, ¿no? Seno, es decir, 1085 es lo mismo que 1080 más 5. Lo que está pasando aquí es que vamos a tener una suma y podemos aplicar la fórmula de la suma, ¿no? Ya, entonces esto se había vuelto en seno de 1080 más 5. Entonces vamos a volver a nuestro ejercicio. De igual forma, si habría alguna duda, me dicen ya. Entonces esto que es 1085 lo vamos a volver en una suma. 1080 más 5, ¿no? Lo mismo tenemos que hacer con esto, ¿ya? Con lo demás. Aquí, por ejemplo, si gustan, pueden utilizar la fórmula de la tangente, ¿no? La tangente de la suma. Yo voy a usar coseno y seno. Seno y coseno, ¿ya? Ahora, esto es tangente, ¿no? Les dije que tienen que memorizar esto, ¿no? La tangente, que es aquí, que esto era mejor copiarlo. Eso habíamos hecho, ¿no? Aquí. La tangente hemos dicho que es el seno sobre coseno. Ya está. Lo mismo aquí, ¿no? Aquí tengo coseno, la tangente en este caso igual, seno sobre coseno. Ya, pero si gustan pueden trabajar con la tangente, ¿ya? Yo en mi caso siempre trato de usar senos y cosenos. Tangente, seno sobre coseno, ¿no? Ya. Entonces estas dos tangentes lo estoy volviendo seno sobre coseno, seno sobre coseno. Ya. En esta parte lo mismo, ¿no? Esto es 1085 y lo voy a volver 1080 más 5. Aquí voy a poder aplicar lo que les dije, ¿no? Ya. Aquí tengo el seno. Y el seno es, vamos a ver aquí, seno del primero que va a ser de 1080. ¿Ya? 1080 por coseno del segundo. Es 5. Más seno del segundo, coseno del primero. Ya. Todo esto está en producto, entonces aquí también hay que poner paréntesis, ¿no? Si no ponemos paréntesis, podemos equivocarnos, porque miren, aquí si no pongo paréntesis, parece que solo esto está multiplicando a esta parte. Entonces eso está mal. Tengo que poner siempre paréntesis, ¿no? Porque esto es uno solo, ¿no? Aquí en sí tengo un solo bloque, todo está en producto. Y si no lo pongo paréntesis, ya me estaría generando dos términos, y eso está mal, ¿ya? Entonces tengan cuidado con los paréntesis. Ok, aquí vamos a continuar, ¿ya? Estamos haciendo como ejemplo, ¿no? Ya, aquí seno de 1080 sabemos que vale 0, ¿no? De igual forma podemos verificar siempre. Me da 0 todo esto. Coseno de 1080 me va a dar 1. Entonces todo esto va a ser 1. De esa forma voy a ir simplificando todo, ¿ya? ¿Ven? Entonces esto se va a volver 0 y voy a tener seno de 5, ¿no? Ya. Pero ¿qué va a pasar con esto? Con seno de 2525, ¿ya? Entonces esta parte más haremos el seno de 2525, ¿ya? Entonces vamos a cambiar de pantalla para ver cómo vamos a resolver también. Y lo mismo van a hacer con este seno de 3245. Pero nos vamos a enfocar en esto, ¿no? En el seno de 2525.
Ahora va a ser seno de 2525. Si yo lo meto a la calculadora eso, seno voy a decir, y no me va a dar un valor exacto, no me da en decimales. Y eso no me va a servir en este caso. ¿Ya? Entonces voy a descomponer en dos números. De igual forma, si doy dos vueltas, si daba tres vueltas, ¿no? Es decir, 360, tres veces, ¿no? Me daba 1080, ¿ya? ¿Qué pasa si doy cuatro vueltas? Eso lo multiplico 360 por 4 y sería 1000. Sería 1440, ¿ya? Entonces, vamos a ver. ¿Qué pasa si doy 5 vueltas? A ver. 1800 me va a dar ya para 5 vueltas. Para 6 me va a dar 2160. Para 7, 2500. Entonces, para 6 vueltas, voy a decir, si doy 6 vueltas, lo único que voy a tener que multiplicar es 6 por 360, es decir, 6 vueltas, y eso me va a dar 1080, no, 360 por 6, 2160. 2160. Ya. Y nuestro número es 2525, ¿no? Ahora, eso es si doy 6 vueltas, ¿no? Pero ¿qué pasa si doy 6 vueltas y media? Es decir, hasta 6 vueltas son 2160, ¿no? Pero si doy 6 vueltas y media, es decir, a esto lo tengo que sumar 180. Se va a pasar, o más bien no, va a ser 2340. Hasta aquí, ¿no? 6 vueltas y media. Pero ¿qué pasa si doy 3 vueltas y cuarto? Es decir, más 90. 2430. Y si doy 7 vueltas, ahí sí se pasa. Sí, sí se pasa ahí. Aunque no, para 7 vueltas, ¿ya? Esto también no es algo exacto, no tienen que ir probando. Si doy 7 vueltas, es decir, multiplico 7 por 360, es decir, 7 vueltas, ¿no? 360 por 7 me va a dar 2520, ¿no? 2520. ¿No? Si doy 7 vueltas. Entonces, esto que tengo aquí, que es el seno de 2525, lo puedo anotar como el seno de la suma de aquí 2520 más 5, ¿no? Entonces, si yo sumo 2520 más 5, 2520 más 5, eso va a ser 2525, ¿no? Entonces, esto es lo mismo, ¿no? Solamente esto estoy dando 7 vueltas. Pero de todas formas, al dar 7 vueltas estoy llegando aquí, ¿no? Y eso, el seno va a ser directamente 0. Y el coseno seguramente me va a dar 1. Ahora, voy a reemplazar en esta parte, ¿no? En esta parte voy a reemplazar por todo esto. 200, es decir, 2520 más 5. Entonces voy a volver a mi pantalla. En esta parte ya. En esta partecita
era 2520 más 5. 2520 más 5 es lo mismo que 2525. Pero lo que estoy haciendo con esto es hacer una suma, ¿no? Para que yo pueda utilizar la fórmula de la suma, que va a ser seno del primero, coseno del segundo, ¿no? Más seno del segundo, coseno del primero. Y de ahí voy a ir eliminando, ¿no? Algunos se va a volver 0, otro 1, pero se va a simplificar. Entonces, esta parte consiste en descomponer en una suma, ¿no? Aquí lo mismo tengo que hacer para 3245, ¿no? Ya. Entonces tienen que ver cuántas vueltas va a dar, ¿ya? Por ejemplo, directamente yo lo voy a calcular, ¿ya? 3245 lo divido entre 360 y voy a tener un número. No me da un número exacto, obviamente, pero me dice que va a ser aproximadamente 9 vueltas. Entonces, si yo multiplico 360 por 9, me va a dar 3240, me da, por 9, ¿no? 2340, es decir, que voy a dar 9 vueltas y esto lo voy a descomponer en 3240 más 5. Esto también. No puedo descomponer en cualquier número, ¿no? Porque este número estoy dando para 9 vueltas, pero estoy llegando justo en donde inicia, se podría decir, ¿no? Donde inicia todo ese círculo. Y justo en ese punto el seno es 0 y el coseno es 1. Entonces esos valores me sirven. Si yo lo descompongo en cualquier número, no voy a poder obtener, ¿no? No voy a obtener un 0 o un 1 o un menos 1. Voy a obtener otros valores que igual van a ser decimales. Entonces tengo que siempre guiarme en ese círculo, ¿ya? Además ese círculo lo van a ir viendo más adelante, mucho más que ahora. Entonces está bien también que lo vean ahora. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a hacer aquí es lo mismo que hemos hecho hace rato, ¿no? Vamos a aplicar, ¿dónde está? Estas dos fórmulas, ¿no? El seno de la suma, coseno de la suma. Ya, entonces en esta parte ya no creo que haya problemas tampoco, ¿no? En esta parte. Es solamente terminarlo y vamos a obtener valores, ¿no? Aplicando obviamente el seno de la suma, coseno de la suma aquí también. Y vamos a ir eliminando esto, por ejemplo, y hasta se va a eliminar, ¿no? Aquí también seguramente vamos a eliminar algo. Pero cuando desarrollemos esto, hay que poner paréntesis a toda esa parte, ¿ya? Sin el menos, ¿no? Sin el menos, es decir, van a poner esto. Así. Y el menos lo van a poner ahí afuera. Ahora, dentro de este paréntesis, ahí van a desarrollar todo, ¿no? Y el menos va a seguir afuera, ¿ya? Esa es la forma correcta de desarrollar, porque si lo desarrollan directo, tal vez el menos solamente esté afectando al primer término, ¿no? Y no al segundo. Entonces, ahí también hay que tener cuidado con los signos y con el paréntesis, ¿ya? Yo les aconsejo que hagan de esta forma, porque ahí todo está pasando dentro del paréntesis. Y una vez que simplificamos el signo, recién vamos a multiplicar. Pero si nosotros lo aplicamos directamente, puede que este signo solamente afecte al primer término. Y eso ya está mal, ¿ya? Entonces, eso, por favor, tengan cuidado. ¿Ya? Entonces, esta parte es simplemente desarrollar, ¿ya? Espero que me hayan entendido. De igual forma, les digo que esta tarea se los voy a mandar resuelto, ¿ya? Pero después de un tiempo.